En este video hablaremos de los mejores juguetes de los años 90, parte 1. Número 1. El Tamagotchi. El Tamagotchi era mucho más que un simple juguete electrónico. Era una mascota virtual que vivía en tu bolsillo y dependía completamente de ti para sobrevivir. Tenías que alimentarlo, jugar con él y cuidarlo como si fuera una mascota real. Si lo descuidabas podía enfermar o incluso morir. La responsabilidad estaba en tus manos. Lo más sorprendente del Tamagotchi era su capacidad para simular el ciclo de vida de una mascota real. Digo, dentro de las posibilidades de aquel tiempo. Podías ver a tu pequeño amigo evolucionar desde una adorable criatura recién nacida hasta convertirse en un adulto. Era como presenciar el crecimiento de tu propia mascota, pero en un mundo digital. Además, los Tamagotchis generaron una auténtica locura social. Los niños se reunían en la escuela para intercambiar consejos, comparar la evolución de sus mascotas virtuales e incluso organizar competencias para ver quién tenía el Tamagotchi más saludable y feliz. Era toda una comunidad de amigos compartiendo experiencias y emociones. El éxito del Tamagotchi fue tan abrumador que se convirtió en un fenómeno cultural. Apareció en programas de televisión, revistas y generó un sinfín de productos relacionados. Incluso se crearon versiones especiales con diseños exclusivos y funciones adicionales para mantenernos aún más enganchados. Número 2. El Game Boy. El Game Boy revolucionó la forma en que jugábamos. Era una consola portátil que cabía en nuestras manos y nos permitía sumergirnos en emocionantes aventuras en cualquier momento y lugar, sobre todo en el baño. No lo nieguen, ustedes también lo hicieron. También en el autobús o en el parque, bajo las sábanas. El Game Boy estaba siempre listo para ofrecernos diversión sin límites. Pero lo que hacía el Game Boy realmente especial eran sus juegos, desde clásicos como Super Mario Land, The Legend of Zelda, Link's Awakening y Pokémon Red, Blue, hasta los últimos inolvidables como Tetris, Kirby Dreams Land, etc. El Game Boy nos brindó horas interminables de entretenimiento y muchos desafíos. Su pantalla en tonos de gris, aunque parecía simple en comparación con las consolas de sobremesa, lograba capturar nuestra atención y nos sumergía por completo en los mundos virtuales. Además, su duración de la batería era increíble, permitiéndonos disfrutar de horas de juego sin preocuparnos, sin quedarnos sin energía, que se nos apagara pues. El Game Boy también nos ofreció una experiencia social única. Podíamos conectar nuestros Game Boys con un cable de enlace y disfrutar de emocionantes partidas multijugador con amigos, incluso intercambiar Pokémon o competir en carreras de Mario Kart, eso también era posible. Número 3. El Furby. Furby era mucho más que un simple peluche, era una mascota electrónica que pareció cobrar vida propia. Estas criaturas tiernas y coloridas nos cautivaban con sus ojos grandes y expresivos, su pelaje suave y sus divertidos sonidos. Eran como nuestros compañeros de juego y confidentes. Fíjense que lo más interesante del Furby era su capacidad de interactuar y de aprender, aunque también daba miedo eso, ya que podía reconocer nuestra voz, responder a nuestros toques y movimientos, e incluso aprender nuevas palabras y canciones. Era como tener una mascota virtual que se adaptaba a nuestras preferencias, un Tamagotchi avanzado. Además, cada Furby tenía su propia personalidad y peculiaridades. Algunos eran más juguetones, otros más curiosos, y cada uno tenía su propio estilo de hablar y comportarse. Esto generaba una conexión emocional con los Furbys, haciendo a la gente sentir como si fueran amigos reales. El Furby también sorprendía con sus travesuras y ocurrencias. Podía cantar, bailar e incluso dormir cuando se acostaba boca abajo. No podemos olvidar la diversión de coleccionar también diferentes modelos y accesorios para personalizar a los Furbys y hacerlos más únicos. Estamos viejos. Número 4. Los Power Rangers. Go Power Rangers. No podemos dejar de mencionar uno de los mejores juguetes y fenómenos de aquella época, los Power Rangers. ¿Recuerdan a esos héroes con trajes coloridos y poderes extraordinarios que nos hacían soñar con salvar el mundo? Los Power Rangers eran un equipo de jóvenes valientes que combatían el mal y protegían la Tierra de fuerzas malignas. Cada Ranger tenía su propio color, personalidad y habilidades especiales, lo que nos permitía identificarnos con ellos y soñar con ser parte de su equipo. Pero lo más emocionante de los Power Rangers eran sus impresionantes transformaciones y sus mechas gigantes, o sea, sus robots para los compas. Podíamos ver cómo se convertían en poderosos guerreros y se enfrentaban a los monstruos más temibles, en ese mundo al menos. Los juguetes de los Power Rangers nos permitían recrear esas batallas épicas con figuras de acción articuladas, armas y con algunos vehículos de combate. Además, los Power Rangers no solo nos brindaban diversión, sino que también nos enseñaban importantes valores como la amistad, el trabajo en equipo y la lucha contra la injusticia. Sí, claro. A través de sus aventuras aprendíamos sobre la importancia de defender
lo que creemos y enfrentar los desafíos con coraje y valentía. Estos juguetes eran altamente coleccionables y se convirtieron en una verdadera obsesión para muchos. Podíamos coleccionar las figuras de acción de los Rangers, los villanos y los mechas, o los robots para los compas, creando emocionantes batallas y algunas escenas de acción. Número 5. Beanie Babies. Los Beanie Babies, ¿recuerdan esas adorables y pequeñas criaturas de peluche que se convirtieron en objetos de deseo para coleccionistas de todo el mundo? Los Beanie Babies eran peluches suaves y rellenos con forma de animales, cada uno con su propio nombre y personalidad única, desde osos y perros hasta elefantes y gatos. Había una amplia variedad de Beanie Babies para elegir, pero lo que los hacía realmente especiales era su diseño y calidad, lo que los convertía en objetos de colección muy codiciados. Además, cada Beanie Baby tenía una etiqueta en forma de corazón con su nombre y una breve descripción. Estas etiquetas eran muy importantes para los coleccionistas, ya que cada una tenía su valor y rareza. Los Beanie Babies más antiguos o con errores en las etiquetas eran especialmente valiosos y buscados. Los Beanie Babies crearon una verdadera fiebre del coleccionismo. Los fanáticos se reunían en tiendas, ferias y convenciones para intercambiar, comprar y vender estos preciosos peluches. La emoción de encontrar un Beanie Baby raro o valioso era incomparable, y muchos coleccionistas veían su colección como una inversión a futuro. Aunque los Beanie Babies perdieron parte de su popularidad con el tiempo, su legado como uno de los mejores juguetes de los años 90 sigue vivo. Además, su impacto en la cultura popular fue notable, apareciendo en programas de televisión, películas y generando una amplia variedad de productos de merchandising. Eso es todo por este video. Si te gustó, te invito a compartirlo, suscribirte y darle like.